Bendito Dios, tú eres el Dios altísimo que nos has creado para que podamos tener una comunión íntima contigo, Señor, para que te conozcamos y te entendamos. Y tú eres la fuente de nuestra restauración física, espiritual y emocional. Y por eso en esta noche, a través de esta palabra, te pido, Señor, que traigas bendición y refrigerio y restauración a tu pueblo. Amén y amén. El tema de esta noche se titula emociones destructivas. Emociones destructivas. Y vamos a irnos para Romanos capítulo 7, el versículo 24. Romanos 7, versículo 24. Todos los seres humanos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas sentimientos destructivos. Y en el proceso de maduración espiritual vamos a pasar por experiencias que tal vez nosotros no queríamos. Y esas experiencias nos llevaron a tener un estado emocional que tal vez no era bueno. Tal vez pasamos por depresión, tal vez pasamos por una angustia, tal vez pasamos por un rechazo, o pasamos por sentimientos que son muy fuertes. En Romanos 7, 24 dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Repitan conmigo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y este es el clamor que hace el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7, él está hablando acerca de la condición del hombre sin Dios, pero también está hablando de la condición ya del creyente, que tiene una lucha interna y que muchas veces le lleva a exclamar, como dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿O quién me librará de estos sentimientos también? Entonces, mis hermanitos, hay una batalla interna dentro de nosotros. Uno de los ejemplos es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo un día se encontró en gran angustia y llegó delante de sus discípulos en la víspera de su muerte y les dice: ayúdenme a orar porque estoy angustiado hasta la muerte. Y hay personas que han predicado un evangelio donde dicen que si usted se convierte a Cristo, usted no va a tener pruebas, no va a tener dificultades, todo va a estar bien. Pero quiero decirle que es todo lo contrario. La Biblia nos dice que por entregarnos a Cristo vamos a pasar en muchas ocasiones por circunstancias que son difíciles y adversas, que van a traer a nuestro corazón sentimientos que no son buenos. El apóstol Pablo lo experimentó. Y hoy quiero, mis hermanos, tocar 5 sentimientos destructivos, 5 emociones destructivas. Y quiero comenzar con el rencor. Vean conmigo, el rencor. ¿Qué es el rencor? El rencor es una bronca interna. Tiene que ver con un pleito no concurrido, no concluido correctamente. El rencor tiene que ver con recordar cosas y a una o varias personas. Y cuando recordamos a esas personas, recordamos el momento que vivimos con esas personas y entonces sentimos rencor, sentimos indignación, sentimos ira por lo que sucedió. La prueba de que usted tenga rencor en su corazón quiere decir que usted tiene heridas que no han sido sanadas. Y si usted tiene cosas del pasado que no ha solucionado todavía a través del perdón, entonces en algunos casos el rencor va a volver a brotar. ¿Cómo sabe usted si tiene rencor? Porque cuando te hablan de otra persona, usted mismo siente rabia, siente indignación. Porque cuando te recuerdan un suceso, ahí mismo tú te sientes mal y sientes ira. Eso quiere decir que todavía no eres libre. Cuando las personas tienen emociones como el rencor, se van a presentar las enfermedades psicosomáticas, que son las enfermedades del cuerpo producidas por los estados mentales y psicológicos de las personas. Entonces hay personitas que van al médico y le dicen: me duele la columna, tengo un dolor de cabeza continuo, tengo un dolor en el estómago que no se va. Y el médico le examina, le manda medicamentos, pero la persona no se sana, como que no hay solución.
Y en muchos de esos casos es porque la persona tiene una enfermedad psicomática a causa de los estados emocionales que hay en su interior. Escuchen bien, la Biblia lo explica de Proverbios, que la aflicción del alma perjudica el cuerpo, que la envidia es como carcoma para los huesos, o sea, se afecta a uno físicamente por los estados del alma. El Mateo 6, 14 y 15, vamos a leerlo. Mateo 6, 14 y 15. Este punto no lo voy a repetir o no me voy a demorar, porque ya he hablado mucho del rencor, del odio. Simplemente quiero entrar a los otros cuatro. Mateo 6, 14 y 15 nos dice lo siguiente. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El Señor nos enseña que cuando una persona tiene sentimientos como el odio, el resentimiento, el rencor, la venganza en su corazón, se frena la bendición de Dios para ellos. Entre ellas la sanidad, entre ellas la provisión, porque si Dios no me puede perdonar, tampoco Dios me puede bendecir. Y al final voy a hablar un poco del perdón, pero quiero pasar al segundo sentimiento, la culpa. Digan conmigo, la culpa. La culpa aparece cuando nosotros actuamos mal y las demás personas actúan bien, o cuando nosotros actuamos bien y los demás actúan mal. Cuando nosotros nos sentimos mal es una culpa interior, y cuando estamos culpando a las demás personas por lo que hicieron es una culpa exterior. Cuando tenemos una culpa interna, comenzamos a perder la paz, la tranquilidad, viene el insomnio, viene la angustia. Y cuando es también una culpa hacia los demás, entonces también sentimos ese insomnio, tenemos malas relaciones con las demás personas. Hay una oración que antes hacíamos en el mundo y es: por mi culpa, de mi grandísima culpa. ¿Sí se acuerdan o no? Pero muchos también dicen: por tu culpa, de tu grandísima culpa. Y hay personas que en la vida viven culpando a los demás por lo que les pasa a ellos, o también se viven culpando a sí mismos por lo que les sucedió a las demás personas. Las personas que viven bajo la culpa no tienen paz, no tienen tranquilidad, no tienen seguridad, porque la culpa es un vinculante con sentimientos de incapacidad, de temores y de enfermedades, y nosotros debemos aprender a tratar con la culpa. Quiero que nos vamos para una historia en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 13. Génesis 3 del 8 al 13. Y esta es la historia de Adán y Eva. Dios los creó a su imagen y semejanza. Les dijo: no coman de este árbol porque ciertamente van a morir. Y ellos deciden comer del fruto prohibido. Entra la muerte. Pero resulta que cuando Adán y Eva pecan, Dios desciende a visitarlos, porque Dios viene a confrontar a Adán y a Eva para que Adán y Eva se arrepientan de su pecado, para Dios poderlos perdonar. Porque Dios sabía que ellos pecaron, Dios lo sabía, pero Dios descendió a confrontarlos para que ellos reconocieran su pecado. ¿Y qué es lo que sucedió? Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y él respondió: la mujer que me diste. ¿Cuántos cristianos tienen problemas y dicen: la mujer que me diste? ¿O cuántas mujeres casadas dicen: el hombre que me diste? Dice: la mujer que me diste. Estoy en el verso.
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol. O sea, cuando Dios confronta a Adán, Adán no reconoce su pecado. Adán prefirió echarle la culpa a Eva. Ella es la culpable. Y cuando una persona tiene una vida de estar culpando a todas las personas continuamente, va a tener malas relaciones con todo el mundo. Y por eso usted escucha a personas, y especialmente en consejerías, muchas veces la consejería se basa en eso, en que uno culpa al otro y el otro culpa al otro, pero ninguno toma responsabilidad por sus acciones. Versículo 11, 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Cuando confrontó a Eva, ¿qué sucedió? Eva le echó la culpa a la serpiente. Hermano, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sinceros con nuestra responsabilidad en los errores y fallas que tenemos. Porque muchas veces le estamos echando la culpa a la mamá, al abuelito, al tatarabuelo por los traumas que tenemos. Pero también tenemos que reconocer que nosotros mismos nos hemos metido en problemas y en situaciones que a veces no son fáciles. Ya no hay que culpar más al diablo. Eva dijo: la serpiente culpó a Satanás. ¿Y cuántos cristianos pecan y dicen: ay, es que es el diablo asqueroso, el diablo me hizo pecar? No, el diablo no te hizo pecar, fuiste tú el que pecaste, porque tú tienes un libre albedrío y tú tomaste la decisión de pecar. El diablo simplemente te puso la tentación, pero tú fuiste el que cometiste el pecado. Y aquí encontramos entre Adán y Eva que comenzaron a culparse, hermanos. Dios no quiere que nosotros caminemos bajo la culpa, porque hay personas también que se ponen culpas imaginarias. Por ejemplo, se divorcia un matrimonio y los hijos piensan: fue por nuestra culpa, y nada tiene que ver con ellos. Y hay personas que se echan la culpa por los hijos, que porque el hijo se tiró a la droga y de pronto ha sido una buena madre que atendió bien a su hijo, pero resulta que el hijo decidió abrir la puerta de la drogadicción allá en el colegio, allá en la calle, y ahora la mamá se está echando la culpa por las decisiones que tomó su hijo. Y eso se llaman culpas imaginarias. Cuando hay un problema de la culpa se resuelve de una manera sencilla, recibiendo el perdón de aquella persona a quien hemos ofendido. En este caso, Dios. Quiero contarles un testimonio que leí hace tiempo. Una jovencita quedó huérfana de padre y de madre. La hermana mayor se la llevó a vivir con ella y la crió. Y resulta que cuando esta jovencita ya tenía 17, 18 años, se enamoró de su cuñado y el cuñado se enamoró de ella. Y entraron en una relación amorosa, en una aventura amorosa, sin que se diera cuenta la hermana. Luego esta joven al tiempo comenzó a sentirse culpable en su corazón por lo que estaba haciendo. Era una culpa real porque estaba actuando mal. Y la joven dijo: no, con el primer hombre que resulte me voy a casar. Y resultó un partido y la mujer se casó con ese hombre rápidamente. Y resulta que dio con un buen hombre. Un hombre que le amaba, un hombre que la quería, un hombre que la cuidaba. Tuvo 2 hijos y 2 hijos maravillosos, pero la mujer se sentía culpable por lo que había hecho y se sentía indigna de su esposo y de sus hijos. Y comenzó a enfermarse, comenzó a adelgazar, ya no quería hablar con nadie y estaba encerrada en una pieza. Y el esposo decidió ir a consultar a un pastor con ella. Y contó la situación, como la esposa estaba, la tristeza, la angustia que mantenía, y no había motivos por qué estar así. Entonces el pastor le dijo al hombre: déjame a solas con tu esposa. Y habló con ella: mujer, yo quiero que me cuentes qué es lo que pasó, qué es lo que sucedió en el pasado que te tiene de esa manera. Y la mujer no le quiso contar, y ella dijo: voy a orar al Señor para que me muestre qué sucedió. Y la mujer entonces le contó al pastor lo que había sucedido, y que ella se sentía culpable por lo que había hecho, que se sentía indigna de su esposo y de sus hijos, y que ella quería más bien morirse, porque la culpa la estaba carcomiendo internamente. Y entonces el Señor le dio sabiduría al pastor, y el pastor le dijo a la mujer: mujer, vamos a hacer algo, cierra tus ojos. Y ahora que has cerrado tus ojos, imagínate
que los dos estamos en la playa frente al mar y que yo, el pastor, tengo una piedrita chiquita sobre mí, chiquita. ¿La puedes ver? Y la mujer dijo: sí, la puedo ver. Ahora la voy a tirar al mar. Ahí la tiré. Cuando cayó al mar, ¿qué sucedió? No, pues cayó al mar e hizo una onda muy chiquita y no la puedo ver. Y le dijo el pastor: ahora mira que encima de ti hay una piedra que estás cargando, que tú no puedes llevar, que te está aplastando. Tírala al mar. Y la mujer en su mente imaginó que tiraba la piedra al mar. Y el pastor le preguntó: ¿y qué pasó? Y la mujer dijo: hizo una onda muy grande, pero ya no puedo ver la piedra. Y el pastor le dijo: abre tus ojos. Y le dijo: así es el perdón de Dios. El perdón de Dios perdona tanto los pecados chiquitos como los pecados que son grandes. Y con ese ejemplo la mujer entendió que había perdón en el Señor y aceptó el perdón de Dios y salió corriendo a abrazar a su esposo, y ahora su hogar era feliz porque trató con el problema de la culpa. Démosle ese aplauso a Jesús. Libro de Miqueas. Libro de Miqueas, capítulo 7, versículos 18 y 19. Yo traté hace muchos años con una mujer que cometió un aborto y ella se convirtió al Señor. Y aunque entendía que Dios la perdonaba, ella vivía condenándose continuamente. Y siempre que hablaba con ella, ella me dice: pastor, yo soy indigna, yo no merezco el perdón de Dios. ¿Será que Dios sí me perdonó eso? Y pasaron así años, hasta que un día, a través de un estudio del perdón, ella pudo entender lo inmenso de la gracia de Dios y que la sangre de Cristo puede cubrir cualquier pecado si la persona se arrepiente. Miqueas 7:18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y que olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted le confiesa a Dios el pecado, Dios dice: te perdono, y Dios nunca más te va a volver a sacar en la cara el pecado. Porque muchos le dicen al marido: yo te perdono pero no olvido. Y por eso dicen que las mujeres son no histéricas, sino históricas. Porque cada vez que pelean le sacan la historia de todo el pasado al marido. Yo me acuerdo cuando me hiciste en 1320 y en 1890 estamos con Simón Bolívar, y están recordando todo el pasado de lo que hizo el hombre. ¿Saben qué es el perdón? El perdón es soltar la maldad y no volverle a recordar a la otra persona lo que hizo. Cuando usted le dice a alguien: te perdono, entonces no se lo vuelva a recordar. Si usted se lo vuelve a recordar es porque entonces no le ha perdonado. Y dice: Dios perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Digan conmigo: Dios se deleita en la misericordia. Para Dios es un placer, es un gusto el perdonar el pecado, porque la naturaleza de Dios es la misericordia. De lo que Dios se asusta es que el hombre no reconozca su pecado, que no reconozca con humildad que ha fallado. Pero cuando el hombre se humilla y reconoce su pecado, la Biblia dice que Dios le perdona, porque Él se deleita en misericordia. Verso 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará todas nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Miren lo que hizo Dios: sepultó la iniquidad. La pregunta es: cuando sepultan a una persona, ¿la sepultan solamente hasta la cintura? Y usted va al cementerio y encuentra a uno con la cabeza ya asomada, ¿cierto que no? Lo entierran completamente. Y dice la escritura que Dios también sepulta tu pasado, no deja nada afuera. Y dice también: y echarán lo profundo del mar todos nuestros pecados. La parte más profunda del océano son 11 kilómetros, 11.000 metros. Y muchos aquí, cuando se tiran a una piscina, no son capaces de bajar de 1,5 metros. Les da susto. Y he visto mujeres en los ríos que cuando van al río
solamente meten los pies allá y así, porque les da miedo. Pero metan, no, hasta aquí, les da miedo. Pero resulta que hay gente que no le da miedo nadar hasta la profundidad del mar para sacar los pecados de otras personas. Dios cogió el bulto de tus pecados, los amarró, les puso una piedra y los tiró al mar y se hundieron hasta el fondo del mar. Y hay cristianos que son buzos, tienen un tanque de oxígeno espiritual que no sé, y hasta allá bajan y le abren el costal y sacan los pecados y se los dicen a la persona y la están culpando. Hermano, si Dios perdonó, no debes tener más problema con la culpa. Si después de tú pedirle perdón a Dios te sientes culpable, ¿saben por qué es? Porque el enemigo te está atacando en la conciencia. Debes aprender a tener fe y a confiar de que Dios ya te perdonó y a creer lo que dice su palabra. No nos culpemos más. Tercero, otra emoción, los deseos de venganza. Digan, la venganza. La venganza es un sentimiento vinculado con el rencor. La venganza es decirle a esa persona que le hizo un daño que para usted tener paz tiene que devolverle el mismo golpe. Y la venganza se puede dar desde problemas chiquitos hasta en problemas grandes. Por ejemplo, en el hogar, llega el hombre y de pronto no saludó bien a la mujer y la mujer dice, ya no le sirvo el sancocho. Eso es venganza. De pronto la mujer no atendió bien al marido y el marido dice, ya no le traigo el mercado, ya no pago las facturas. Eso pasa, mire, venganza chiquita. En muchas empresas los empleados viven bajo venganza. Entonces, como un compañero no le ayudó a hacer un trabajo, usted dice, cuando me pida el favor, tampoco le voy a ayudar. Y es más, voy a ver cómo le arruino un trabajo y le hago pasar un mal rato. Así es el corazón de las personas sin Cristo, vengativos. Mire, la venganza puede comenzar chiquita y puede ir creciendo y creciendo y creciendo hasta querer destruir y querer matar. Porque la persona siente que le tiene que pagar a la otra con la misma moneda, el mismo daño, el mismo dolor que le hicieron a ella. Y nosotros como cristianos debemos soltarnos de todo eso y perdonar. Porque cuando tú perdonas, eres el primer beneficiario en el perdón. Cuando tú no perdonas y te llenas de odio y de resentimiento, tú eres el primero afectado. Te estás afectando tus emociones, tu espíritu, tu alma, tu comunión con Dios. Te estás frenando las bendiciones. Y por eso Dios no quiere que tú te vengues con nadie. Vamos a leer Levítico 19:18. Levítico 19:18. Levítico 19:18. Y es bueno, hermanos, que comencemos el nuevo año con un corazón limpio, sin tener esos sentimientos que destruyen vidas. Levítico 19:18 dice: no te vengarás, lo repito, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios no quiere que usted se vengue, sino que usted ame al prójimo. Dios no quiere que usted le esté deseando el mal a los demás. Ojalá que le caiga un rayo y lo partan dos, que pase un tren y lo atropelle, ojalá que se quiebre en el negocio, que le vaya mal en el hogar. Y hay personas que tienen ese tipo de pensamientos y de deseos en su corazón. Y Dios dice: no se venguen, deben amar al prójimo. Y Jesús en el Nuevo Testamento dice: amen a los que les hacen daño. Él no dice vénganse. Y el Señor mismo en la cruz nos da el ejemplo. Lo están clavando, le atraviesan los clavos y el Señor no le suelta maldiciones. El Señor no les declara enfermedades. El Señor no desea lo malo para los que le hicieron daño a Él, sino que el Señor dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros debemos tener un corazón perdonador a todas las personas que nos han causado daño. Romanos 12:19. Romanos capítulo 12 versículo 19. Romanos capítulo 12 versículo 19. Y dice el Señor:
no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El único que toma cuentas por el daño que le hacen a alguna persona es Dios. Pero Dios es paciente con los que hacen lo malo y les da oportunidad de que se arrepientan. ¿Por qué nosotros no nos debemos vengar? Por dos razones. Porque podemos pagarle a la persona más de lo que merece, o podemos darle menos. Mientras que cuando Dios toma cuentas, Dios da justamente lo que merece esa persona. Versículo 20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer culebras. Si tuviere sed, dale raticida. ¿Dice eso? No, dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto harás que la cara le arda de vergüenza, o ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Cuando alguien te hace un daño y tú le haces un bien, la persona se siente avergonzada. Una vez un familiar me pegó una insultada. Me sacó la madre, la abuela, tatarabuela, bisabuela. Ahí me vine a dar cuenta quién era mi bisabuela. Me la sacó en la cara, me trató muy feo y bravo, y casi me pega, que porque le prediqué a otro familiar. Al ratico yo fui y le conté al pastor lo que sucedió, y el pastor me dijo: Fercho, debes perdonar. Y yo le dije: amén, pastor. Salimos por una calle principal en Aguadas y pasamos al frente del almacén donde estaba él, y él estaba ahí en la puerta así. Cuando yo lo vi, me fui, y el pastor: Fercho, venga. El pastor pensó que yo le iba a pegar o lo iba a insultar. Y resulta que voy donde el familiar, me le paro al frente y él estaba así, y yo lo miro y le dije: te amo y te perdono por lo que me dijiste, te perdono. Cuando le dije eso, lo desarmé. Mano, se puso colorado, muy colorado. No sabía qué decir, sino mijo, perdóneme por lo que hice. Pero ¿cómo lo desarmé? Haciendo algo bueno a alguien que me hizo, que hace algo malo. Recuerden esto: el sistema del hombre es ojo por ojo, diente por diente. El sistema del diablo es: usted hace un bien y te pagan con un mal. Pero ¿cuál es el sistema de Dios? Te hacen un mal y tú pagas con un bien. ¿Qué les parece eso? Te hacen un daño y tú pagas con un bien. Versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal. No te dejes, hermano, dominar por esos sentimientos destructivos como la venganza. Y le voy a hablar de dos personajes de la Biblia: José y David. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios, y eso lo confirma Jesús en Mateo capítulo 5, 44, donde dice: amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen y los ultrajan, y así van a ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Saben por qué David tenía un corazón perfecto? No era porque danzaba, ni remolineaba, ni porque cantaba, ni porque componía salmos, sino porque David tenía un corazón perdonador. El rey Saúl se levantó contra David y lo quería matar, y Dios le puso el rey como 2 veces ahí al lado para matarlo. Un día David se metió por una cueva y el rey lo estaba persiguiendo, y resulta que el rey entró a hacer sus necesidades y David lo cogió ahí agachado, pero David no le hizo nada, dejó que terminara. Y los hombres de David dijeron: ahora mátalo, es su oportunidad, y líbreme el Señor de tocar al ungido de Jehová. Y David nunca habló mal de Saúl, ni le deseó el mal, aunque Saúl lo quiso matar varias veces. Cuando usted mira la historia, por ejemplo, del hijo de David, Absalón, que se sublevó contra David y lo quería matar y levantó un golpe de estado contra David, David tuvo que huir y le tocó ir a la guerra contra su hijo. ¿Y qué le dijo David al general del ejército? Por favor, no maten el muchacho, capturen, no lo maten, por favor.
Pero resulta que lo cogieron y Joab lo atravesó con un dardo y lo mató. Cuando David se dio cuenta, no se alegró de que su hijo hubiera muerto. Comenzó a llorar y a decir: hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío. David tenía un corazón perdonador. David pasaba por alto las ofensas. Tenía un corazón como el de Dios. Él no era dado a la venganza. Y vamos a mirar el otro caso: José, el rey de Egipto, el que le interpretó el sueño a Faraón y llegó a ser el hombre más poderoso del mundo. Resulta que a José lo vendieron sus hermanos, lo llevaron como esclavo a Egipto y sufrió mucho hasta que llegó al reino. Pasaron 13 años y llegan sus hermanos que le habían vendido. Y cuando José, viendo a sus hermanos que no lo reconocieron a él, los vio, se llenó de ira y de rabia e ideó una forma de cómo vengarse de ellos. Entonces preguntó quiénes eran y dijo: son espías, son espías. No, no, no somos espías. Bueno, ustedes dicen que tienen un hermano menor, entonces dejen aquí uno de sus hermanos, lo vamos a tener en la cárcel, y váyanse todos, lleven el trigo a su tierra, a su padre, y traigan al hermano menor para ver si sí es cierto. Y entonces llegan, le cuentan a Jacob lo que sucedió, y luego por la hambruna les tocó enviar otra vez a los hijos con el hijo menor, que era el hijo que más quería Jacob, porque lo había tenido en su vejez, a Benjamín, y era hermano de José. Llegan con el hermano menor y entonces José los invita a comer, pero luego dice: escondan mi copa en el costal de Benjamín. Y los dejó ir, y luego vaya, y en el que le encuentren la copa lo van a traer para que sea un esclavo mío. Pero José craneó todo. Y entonces fueron, los alcanzaron, abrieron los costales y vieron que salió la copa de Benjamín. Y los hermanos aterrados porque sabían que su padre iba a sufrir por perder ahora a otro hijo, a Benjamín, y se devuelven. Y José los trató mal, pero luego decidió perdonar y se reveló a ellos y se quedaron aterrados y pensaron que los iba a matar. Y él dijo: no se preocupen, ustedes no me enviaron aquí, sino que fue Dios. Pero primero, ¿qué hizo José? Hizo del perdón un puercoespín. A muchos aquí les gusta hacer un puercoespín del perdón. El puercoespín está lleno de púas, y así hay personas que antes de perdonar al otro, primero lo apabullan, lo hace sentir mal, lo humillan y luego: te perdono. Eso no es perdón. Usted no puede hacer del perdón un puercoespín. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Como el de David o como el de José? ¿Nuestro corazón es como el de nuestro Padre Celestial, o nuestro corazón, hermanos, es vengativo? Punto 4, el rechazo. Digan conmigo: el rechazo. El rechazo, lo mismo que la culpa, tiene dos direcciones. Hay rechazo hacia uno mismo y también hay rechazo hacia los demás. Cuando es un rechazo hacia uno mismo, la persona se siente inferior, se siente incapaz, se siente de poco valor, y eso crea en la persona sentimientos de baja autoestima y tienen una mala imagen de sí mismo. Ustedes han escuchado personas que dicen: yo no soy capaz, yo soy muy pobre, yo no sé cómo hacer, yo nunca voy a prosperar, a mí todo me sale mal. Son personitas que tienen un problema de rechazo hacia ellos mismos y no pueden creer que pueden hacer las cosas bien, y entonces rechazan trabajos que podrían tener muy buenos, pero a causa del rechazo a sí mismo no se valoran. Hay personas que rechazan su cuerpo, no les gustan las orejas que tienen y se las mandan a operar y se las pegan acá. Hay personas que no les gusta la nariz que tienen, como un Michael Jackson, que era negrito y terminó siendo blanco de tantas cirugías, y quedó con una naricita que parecía un muñeco. Y usted ve por la televisión mujeres y hombres que se hacen operar porque no se aman a sí mismos. Por eso las mujeres quieren mandarse a hacer implantes de pecho, implantes de nalga, hacerse una liposucción para quitarse toda la grasa que tienen aquí, y a los 6 meses están peor, vuelven y se suben, porque a veces es su constitución.
Los jóvenes rechazan su cuerpo y para aceptar la aceptación de los demás, entonces se visten como los demás, hablan como los demás y comienzan a hacer lo que los demás hacen para no ser rechazados. Y cuando es un rechazo hacia las demás personas, entonces la persona está con una pugna constante hacia la otra persona. Le hace sentir mal, está criticando de la otra persona, pasa junto a la persona y no la saluda, o se le pasa de andén porque tiene un problema de rechazo hacia las demás personas. ¿Y por qué alguien rechaza a otro? Porque primero se rechaza a sí mismo, es un reflejo de cómo se siente a sí mismo. En el rechazo hay personas que no son capaces de dar un abrazo. Yo tuve una madre que a ella la criaron a los golpes. Y ustedes saben que hace 20, 30, 40 años se educaban a los hijos a los golpes. Entonces mi mamá nos crió así. Y yo con mi madre nunca me daba un abrazo, solamente el día que cumplí años, el día de la madre y el 31 de diciembre. Nos damos un abrazo como con asco, así. Ella no me podía dar amor porque no recibió amor y yo tampoco. Cuando yo me convierto a Cristo a los 18 años, una de las primeras cosas que yo le dije: Señor, permíteme darle a mi madre el amor que yo no he tenido, pero primero sáname a mí, Señor, porque yo tenía muchas raíces de rechazo internamente y Dios comenzó a sanarme. Y la sanidad del rechazo se llama el amor de Dios. Y el amor de Dios comenzó a sanarme. El Espíritu Santo comenzó a revelarme a Dios como un papá y me fue sanando. Y al poco tiempo visité a mamá y ya la podía abrazar. Mamá se convirtió al Señor. Y hasta antes de morir, hace 2 añitos pasaditos, ustedes conocían pues a mi madre. Nos abrazábamos. Ella en el comedor me cargaba como un niño y me hacía con los pies así. Y yo me sentía feliz. Era feliz con el amor de mi madre. Ella me llamaba y me decía: mi hijo, te amo. Y yo le decía: madre, te amo. Y fue tan hermoso porque Dios restauró lo que el enemigo quiso destruir en nuestras vidas. ¿Y cuántos aquí tal vez tienen problemas de rechazo? Es doloroso en todas las direcciones, hiere, es horrible. Hay mujeres que dicen: mi esposo nunca me ha dado un abrazo. Hay hijos que dicen: mi papá nunca me ha dado cariño. Y eso les crea una raíz de rechazo impresionante en su corazón. Y luego ellos quieren dar amor, pero como no tienen amor, no saben cómo. Y se sienten frustrados en un ambiente de amor, se sienten incómodos. Pero quiero decirte que Dios, a través de su amor, te quiere sanar. Mateo 22, 37 al 39. Solamente se los voy a decir. Mateo 22, 37 al 39. El gran mandamiento es este: ama al Señor con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Digan: como a ti mismo. La fuente del amor es Dios. Y no es que Dios sea un Dios egoísta que diga: yo quiero que me amen a mí, solamente a mí y a nadie más. No, es que Dios sabe que lo mejor que le puede suceder al ser humano es experimentar el amor de Él. Porque cuando tú amas a Dios, vas a conocer el amor de Dios que te va a sanar, para que también puedas amar a las demás personas. ¿Tú te amas o te rechazas a ti mismo? Porque dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ámate como eres, tu físico, tus emociones, tu mente. Así te creó el Señor. Si hay cosas que cambiar, Dios, a través de los tratos y las experiencias de la vida, te va a ir cambiando. Pero deja que el amor de Dios te cambie. Efesios 1 del 13 al 14. Efesios 1 del 13 al 14 nos habla de todo lo que tú eres en Cristo para Dios. Tú eres amado, tú eres bendecido, tú eres acepto, has sido reconciliado, has sido redimido por Dios. Y les recomiendo una película que pueden buscar por YouTube. Se llama Película Cristiana Vencedor. Véansela. Y ahí van a aprender lo que son en Cristo. Y se les va a levantar la autoestima. Porque hay gente que se creen que son como una cucaracha almizza. Se sienten como un gusano.
Y he escuchado hermanos que oran: oh Señor, porque yo soy gusano de Jacob. Usted no es ningún gusano, usted es un hijo de Dios, pero tiene una baja autoestima y oran: Señor, yo no soy digno de ti. ¿Será que tú sí me miras, Señor? Que si escuches mis oraciones, porque tienen un problema de rechazo. El Hijo de Dios viene confiadamente a la presencia del Padre, porque no son tus obras ni tu capacidad, sino que es lo que Cristo hizo por ti. Por Cristo Dios te escucha, Dios responde tus oraciones. En Cristo sus promesas son sí y amén. Y debes tratar con esa parte del rechazo en tu vida. Punto número 5, quinto sentimiento destructivo: la amargura. Digan conmigo: la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es internizar en nuestros corazones de una mala forma las experiencias o los malos tratos que nos dieron en el pasado. Siempre es así. Y entonces viene como ese estado de insatisfacción, donde la persona está repasando y resumiendo lo que le hicieron y siempre está repitiendo lo mismo que le hicieron. Y hay personas que se la pasan con el costal de traumas de casa en casa, de lugar en lugar, y donde llegan siempre cuentan la misma historia: a mí me hicieron, a mí de chiquita, a mí me sucedió, pobrecita de mí, qué pesar de mí. Y cuando una persona siempre está contando las mismas experiencias trágicas, es porque tiene un problema con la amargura. Efesios 4:31. Efesios capítulo 4, el versículo 31. Efesios 4:31. Quítese de vosotros toda amargura. Lo repito: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo. Hermano, suelten la amargura. ¿Quién la tiene que soltar? Usted. Señor, quítame la amargura. Y el Señor dice: entrégamela. Señor, quítame la ira. El Señor no te la quita, tú se la entregas. Por eso dice: quítese de vosotros. Pablo pone la responsabilidad. O sea, yo decido estar amargado con cara de perro boxer bautizado en limón, o yo decido estar alegre, feliz y dichoso. Es una decisión. Si usted vive triste, es porque usted decidió estar triste. Y si usted es alegre, es porque usted decide ser alegre. Las circunstancias de la vida no nos deben amargar. Y cuando la Biblia habla quítese la amargura, se refiere a unas plantas que habían en Israel que eran amargas. Y por eso dice que cuando alguien tomaba ese tipo de bebidas de plantas amargas, le afectaban como la persona. Y por eso en Hebreos 12:15, mire lo que dicen. Hebreos 12:15. 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El Señor nos dice: no dejen brotar raíces de amargura. Hay cristianos amargados, hay cristianos resentidos. Es que le presté al hermano 2,000 pesos hace 20 años y no me los ha pagado. Perdónele, no se amargue más por 2,000 pesos. Es que llegué a la iglesia y el pastor no me saludó, estoy amargada, no vuelvo a la iglesia. Y hay gente que se amarga por nada, hermanos. ¿Qué dice el Señor? No deje que la amargura brote en su corazón, porque esa amargura va a impedir que la gracia de Dios venga a tu vida. ¿Qué es la gracia? Las bendiciones, los favores, el perdón, la provisión. Hermano, no haga que las bendiciones de Dios le estorben. Quite la amargura de su corazón. Deje esa cara de caballo. ¿Cómo es la cara del caballo? Larga. Mira el que está a su lado, vea, ya le volvió el gozo, vea, ya no tienen cara de 38 largo, no, de revólver 38, nada, ni de escopeta. Hermanos, usted decide ser alegre, usted decide ser triste.
La amargura, en cuanto a la amargura, produce daño en todas las direcciones. La amargura no vale la pena que usted le haga un nido en el corazón y esté allá repasando y recordando y repasando y recordando. No vale la pena pensar en cuanto a personas y eventos en cuanto a la amargura. Debemos aprender a darle vuelta a la hoja a través del perdón y soltarnos, hermano, de la amargura. No más amargura. Di conmigo, no más amargura. Otra vez dígalo, no más amargura. Suelta la amargura de tu vida. Sé feliz en el Señor. Hay problemas, dificultades, situaciones duras, amén, pero sintamos gozo en el Señor. No dejemos que nada nos robe la paz, porque Satanás te quiere robar la paz. Satanás quiere que seas un cristiano depresivo, oprimido, triste, melancólico, reflexivo. Un cristiano que retiene las cosas del pasado y no las quiere soltar. No, suelta ya, para que el pasado sea como aguas que ya pasaron. ¿Cómo salir de estos sentimientos? ¿Cómo salir de estos sentimientos? Voy a hacer un resumen. Primero, tienes que reconocer que esos sentimientos están en ti. Mira, hermanos, no hay solución para una enfermedad a menos que la persona reconozca que tiene esa enfermedad. Y no hay solución para los sentimientos destructivos a menos que usted reconozca que están en usted. Porque hay personas que dicen: ay, yo no tengo nada contra nadie, y mentiras que sí. Ay, no, yo no me llevo mal con nadie, yo soy una buena persona, yo soy un alma de Dios. Y ese tipo de personas muchas veces son las que más están plagadas de esos sentimientos destructivos. En serio, usted les ve bien, pero por dentro están llenos de temores, de amargura, de sentimientos que son destructivos. Y hasta que no se reconozca, no hay solución. Reconoce ante Dios: Señor, estoy depresivo. Señor, tengo amargura. Señor, le he deseado la venganza a otras personas, le deseo el mal a esa otra persona. Señor, perdóname. Señor, tengo rencor. Si usted no lo reconoce, el Señor no te puede salvar, sanar. Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Para usted confesar algo es porque primero lo reconoció. Si usted no lo reconoce, va a quedar amargado. Yo hace muchos años tuve una ujier en la iglesia. Cuento el testimonio porque ya hace muchos años no está aquí. Resulta que la hermanita, por una circunstancia que le pasó en la vida, quedó con mucha amargura. Pero resulta de que esa amargura ella la transmitía aquí en la iglesia. ¿De qué manera? Era ujier, estamos pues en la otra iglesia. Entonces le tocaba cuidar los niños y los arambiaba. Tenía que acomodar sillas y las tiraba. Miraba feo a la gente. Y una vez una familia vio cómo zarandeaba a uno de sus hijos. Y me dijeron: pastor, qué pena, nos vamos de la iglesia porque ya hemos visto a la hermana cómo levanta a nuestros hijos de las orejas y no lo queremos más orejón. Yo llamé a la hermana y le dije: hermanitos, no se vayan a hablar, hermanita, no lo hagan. Le di una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades, y siguió en las mismas. ¿Qué tocó? La saqué del servicio. Y cuando la saqué, ya la amargura ya era hacia mí. Quedó amargada conmigo. Que porque yo la senté. ¿Pero por qué la senté? Porque ella no quiso soltar nunca la amargura que tenía en su corazón. Entonces, ¿cómo estamos, hermano, en nuestro corazón? ¿Será que estamos reconociendo esos sentimientos? Punto 2. Debemos entender dónde se originan esos sentimientos. ¿Dónde se originan esos sentimientos? Muchos de estos sentimientos destructivos se originan en la infancia, en los malos tratos, abusos físicos y psicológicos, falta de afecto, indiferencia, aislamiento sentimental en el hogar. En otros, estos sentimientos pueden originarse de los fracasos a lo largo de la vida. Fracasos en el orden sentimental, como el divorcio, que deja grandes huellas y marcas profundas. O puede ser un trauma. ¿Dónde se originó tu problema? Una vez me tocó una consejería con una joven y guardaba una ira y un rencor y llevaba años de cristiana.
porque ella recordaba que su papá, siendo ella más joven, más pequeña, el papá quiso abusar de ella. Pero luego el papá se convirtió a Cristo, y ella se convirtió al Señor. Pero a pesar de estar convertidos, seguía guardando la ira y la indignación contra su papá. Le di la consejería, le hablé del perdón, y al culto siguiente, hermanos, se le manifestó un demonio. Le digo, ha sido una de las liberaciones más fuertes que me ha tocado en toda mi vida. Eso, hermano, unos gritos que nos tocó cerrar la puerta de la iglesia, fue algo muy fuerte, muy fuerte. Y Dios la liberó porque le había entrado un espíritu de amargura, un espíritu que le entró a través de lo que tenía en su corazón por no perdonar. Pero después de eso ella decidió perdonar. El papá vino de la costa y nos reunimos y le perdonó. Y años después me di cuenta que tenían una excelente relación. Pero hay que soltar eso. ¿En dónde se originó el trauma que tienes? Tercero, rompe la vinculación en esos sentimientos a través del perdón. Perdona. Hermanito, ya perdona a tu ex, perdona a tus hijos, perdona a tus padres, perdona a ese profesor, perdona a ese compañero de trabajo, esa persona que te estafó, esa persona que te hizo daño, que te insultó, que te tiró la honra por el piso. Perdona. Cuarto, debes arrepentirte de esos sentimientos. Sí. Mis hermanitos, ¿qué debemos hacer? Escuchen. Arrepiéntete al Señor. El rencor es un pecado. La amargura es pecado que contrista al Espíritu Santo. La venganza es un pecado. El estar rechazando a las demás personas es pecado. El estar bajo un espíritu de culpa no está bien ante el Señor. Pídele al Señor perdón por esos sentimientos. Y quinto, deja que el Espíritu Santo reemplace esos sentimientos por los sentimientos de Dios, por el amor, por el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Porque cuando tú te conviertes a Cristo, tú recibes el carácter de Cristo. El amor de Dios ya está en ti, la paciencia de Dios está en ti. Y debes permitir que ese viejo hombre muera y sea sepultado, y que ahora puedas vivir en ese nuevo hombre, en ese hombre que nació de nuevo, en ese espíritu renovado que tiene el carácter del Señor. Amén. ¿Aprendimos, mis queridos hermanos? Amén. Vamos a orar. Estemos sobre nuestros pies y vamos a orar. Bendito Dios y Padre celestial, tu palabra, Señor, es una bendición para nuestras vidas, porque tu palabra nos habla continuamente y nos permites entender en esta noche, Señor, que tú has venido no solo a salvar, sino también a sanar a los quebrantados de corazón. Mi hermano y mi hermana, si tú tienes quebrantamiento en tus sentimientos, ahora habla con Dios, habla con Él. Ven a la presencia de Dios y dile: Señor, yo reconozco que mi alma está quebrantada, mis sentimientos, mis emociones. Reconozco que en mi corazón hay rencor, hay culpa, hay venganza, hay rechazo, hay amargura, hay envidia. Señor, reconozco que esas cosas no están mal, no están bien, y que las he permitido en mi vida, Señor, durante mucho tiempo.
No quiero vivir, Señor, bajo la sombra de esas emociones. Hoy quiero entregártelas a ti, Señor, y pedirte que me perdones y me restaures por todo daño que me hayan causado en el pasado. Habla con el Señor y di: Señor, hoy estoy dispuesto a perdonar. Quiero comenzar un año nuevo. No quiero tener más cargas en mi corazón. No quiero tener ira, ni enojo, ni malos pensamientos hacia nadie. Quiero tener una libertad en mi espíritu, Señor. Hazme libre, Señor, de esos sentimientos negativos. Te los entrego y decido perdonar. Dilo: decido perdonar a todos los que me han causado daño. Y ahí en voz bajita menciona los nombres de las personas a las que tienes que perdonar. Menciónalos. Puede ser tu esposa, puede ser tu esposo, pueden ser tus abuelos, tus padres, tus tíos, profesores, compañeros de trabajo, de estudio, tal vez algún vecino que te ha hecho la guerra, alguna persona que te ha menospreciado toda la vida, tal vez alguien que ha criticado de ti, dañándote la honra. Hoy es el día para que perdones, porque tú serás el beneficiario de ese perdón. Y dile: Señor, yo te doy gracias porque hoy perdono a esa persona y le declaro libre y le bendigo. Y pido tu bendición, Señor, sobre esa persona, que la gracia le alcance. Es más, haz que se vuelva a ti. Y si es alguien cristiano, dile: Señor, por favor, que reconozca su maldad, redargúyelo de pecado para que se vuelva a ti. Gracias, Dios amado. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia y por tu gracia. Y te pido que en este momento, a través del Espíritu, pongas tu mano de poder sobre todo corazón herido y sana. Hermano, recibe la sanidad del Señor. El Espíritu Santo está sobre ti. El Espíritu Santo te está enseñando el amor del Padre. El Espíritu Santo está restaurando tu alma en este momento, porque Dios no te quiere ver más perturbado por esas emociones. Él te llamó para que seas libre en Cristo, para que el gozo del Señor sea tu fortaleza, para que camines en paz, en seguridad, tranquilidad, para que tengas amor por ti mismo y para que tengas amor por los demás. Recibe la gracia del Padre, recibe el amor de Dios y recibe la misericordia del Espíritu Santo sobre tu vida. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Recibe sanidad. Toda enfermedad psicosomática, en el nombre de Jesucristo, te vas y sale fuera. En el nombre de Jesús, fuera. Espíritu de enfermedad y de opresión, espíritu de culpabilidad y de rencor, de rechazo, fuera de las vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, recibe la bendición de Dios. Recibe la gracia de Dios sobre tu vida. Recibe la presencia del Espíritu Santo en ese momento. Sé sano en tu alma, en tu cuerpo y en tu espíritu. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias, Jesús. Dale gracias. Dale gracias al Espíritu Santo por lo que hace en tu vida. Quiero que si hay personas que vienen por primera vez, pasen aquí al frente, por favor. Vengan aquí las personas que vienen por primera vez, que vamos a hacer una oración. Mis hermanitos, hoy terminé tempranito, denme 5 minuticos y vamos a orar por esas almas. Amén. Bienvenido, mi hermano. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano, y bienvenido. Quiero orar por ustedes. La iglesia está orando por ellos. Quiero decirles que el Señor les ama. Él murió por sus pecados en la cruz del Calvario, porque existe un juicio eterno y existe también un infierno eterno. Y Dios es un Dios de tanto amor que envió a su Hijo Jesucristo para que tomara nuestro lugar en la cruz, para que Cristo fuera castigado en nuestro lugar y así poder tener vida eterna. Dios ha mandado a predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador pueda recibir perdón de pecados, vida eterna, y escapen del juicio de Dios y de la condenación eterna,
y de esa manera puedan vivir con Dios eternamente. El Señor les ama, el Señor les quiere mucho, y por eso les trajo en esta noche a recibir la palabra que recibieron. Amén. Porque Dios te va a restaurar, varón. Amén. Tú has pasado por cosas muy fuertes y te veo en circunstancias muy difíciles y varias veces en peligro de muerte, en los cuales te ha librado el Señor. Aún de accidentes te ha librado el Señor. Y el Señor quiere traer a tu vida una paz que tú no has experimentado, pero la paz que tú necesitas. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, que tu paz sea sobre este varón en esta noche, y su espíritu, Señor, sea libre y reciba de tu gloria y de tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Repitan conmigo y digan en voz alta: amado Padre, en esta noche vengo ante ti reconociendo que soy un pecador. Sé que mis pecados merecen tu justo juicio y castigo, pero también creo en tu misericordia y sé que por amor a mí enviaste a tu Hijo, a Jesucristo, quien tomó mi lugar en la cruz del Calvario. Creo que Cristo cargó con mis pecados y mis maldades y derramó su sangre para lavarlos. Creo que recibió el castigo que yo merecía, que murió en mi lugar, pero también resucitó y está vivo con poder y gloria. Y en esta noche reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador personal. Señor Jesús, te entrego mi vida. Gracias por salvarme, por darme vida nueva, porque hoy mi confianza la pongo en ti y sé que mi vida será diferente a partir de hoy. Te amaré y te buscaré de una manera especial. Espíritu Santo, lléname en este momento de tu gloria y de tu gracia y dame vida y vida en abundancia para tu gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiendan sus manos hacia ellos. Padre, bendecimos a estos dos varones que encomendamos delante de tu presencia. Que la gloria de Dios sea sobre ellos. Que las puertas que se habían cerrado para este varón, esas puertas se abran. Padre, por favor, ve delante de él y dale una sabiduría especial en su vida y en su corazón. Dale sabiduría en el nombre de Cristo y atráelo a ti. Y gracias porque hoy, Señor, cadenas comienzan a caer y él comienza a experimentar esa libertad gloriosa de los hijos de Dios. Haz que la bendición de Dios repose sobre él, llenando su entendimiento y su corazón de tu presencia y de tu gloria. Bendigo a este varón, declarando la gracia de Dios sobre él. Bendícelo, bendícelo, Señor, y trae de tu gloria sobre él. Señor, sana su cuerpo de toda enfermedad. Te declaro sano de toda dolencia y de toda enfermedad, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Bendícelo, Señor, que el Espíritu Santo lo acompañe y que él sienta la necesidad de buscarte a ti, de buscarte a ti, de buscarte a ti. En el nombre de Jesús. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias te damos. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén. Y amén. Mi hermano, bienvenido a la casa de Dios. Mi hermanito, bienvenido. Esta es su casita, aquí lo seguimos esperando. Amén. Claro que sí. Amada iglesia, que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos y bendiga a todos los hermanos que están conectados a través de las redes. Que la gloria de Dios sea sobre sus vidas. Amén. Y el domingo, un solo culto a las 10, no se les olvide.